Hola a todos, mi nombre es Francisco Martínez y en este caso os voy a resolver un pequeño caso de IRPF sobre cómo gestionar los inmuebles en la declaración de la renta. Para hacer la declaración de la renta o del IRPF en Renta Web, dentro de la página principal de la agencia tributaria tenemos que entrar en Renta 2019. Aquí a la derecha tenemos Renta Web Open, nueva declaración. Comenzamos introducción del NIF 619 522 12X. Martos Alberto. Nos dice que está soltero y la fecha de nacimiento 01 del 03 de 1980. Es su nombre y la comunidad autónoma es Andalucía. Como no tenemos más información acerca de su familia, ya tenemos introducidos todos los datos necesarios en cuanto a su identificación. Le damos a aceptar y aquí a este botoncito le damos a continuar con la declaración. Podemos ir moviéndonos por las distintas pantallas a través de estos botones, o es recomendable también acostumbrarse a utilizar este menú desplegable que nos sale en el botón de apartados. Los rendimientos del trabajo los vamos a introducir aquí. Los tenemos, seleccionamos y podemos ocultar este menú volviendo a pinchar en este botón. Vamos a introducir los rendimientos aquí, en la casilla 3. No hace falta introducir los datos en estas otras casillas, aunque como veis están habilitadas para escribir, pero se van a autocompletar desde esta ventana que se nos va a abrir. El importe íntegro que ha obtenido en este año 2019 ha sido 80.000 euros, con una retención del IRPF de 30.000 euros y de seguridad social 6.000. No hay más datos, le damos a aceptar. Lo realmente interesante de este caso práctico es lo que tenemos aquí, que es la información fiscal de los inmuebles que posee don Alberto. Vemos que tiene 4 inmuebles. Si os dais cuenta, hemos obtenido sus datos fiscales de una forma muy similar, se obtienen de la agencia tributaria, y tiene 4 inmuebles, y si os fijáis en los 2 primeros, en ambos pone que son vivienda habitual. ¿Y cómo es posible? Pues sí, es que mirar un poquito más y veis que el primero de ellos es residencial y el segundo es garaje. Y es que resulta que en el lote de vivienda habitual se puede incluir no solo la residencia, sino hasta 2 inmuebles accesorios más. Los inmuebles accesorios son los garajes y la plaza, los garajes y los trasteros, perdón. En este caso, pues tiene un inmueble accesorio asociado a su vivienda habitual. Esto es interesante, porque aunque no tribute en el IRPF los inmuebles accesorios, ya que no genera rendimiento, no tribute en el IRPF la vivienda habitual, ya que no genera rendimiento, sí que hay que informar de ello. ¿Y por qué? Bueno, tienes que informar de ello por varios motivos, porque Hacienda necesita saber en qué situación tienes cada inmueble, ya que si está como vivienda habitual no tributa, y tampoco tributa si lo utilizamos el inmueble para las actividades económicas, si está afecto a nuestras actividades económicas, es decir, si lo utilizamos para nuestro negocio personal. En esos 2 casos no tributa, pero si por el contrario está alquilado o lo tenemos como segunda residencia, eso sería un inmueble a disposición de sus titulares, sí tributa. Es un caso curioso, ¿verdad? Porque cuando tenemos una segunda residencia que no genera renta, no genera ingreso, Hacienda, por ley, nos va a imputar un rendimiento del 2% del valor catastral o el 1,1% de dicho valor catastral si está revisado en los últimos 10 años. Ahora lo veremos en la normativa.
Y esto es algo muy importante. Es muy importante tener presente la normativa, saber analizarla y estudiarla en profundidad en cada caso concreto que estemos viendo, para que tengamos la seguridad de que lo estamos haciendo bien. Pues bien, como podemos observar, tiene 4 inmuebles, 2 que pertenecen a la vivienda habitual y otros 2 que a priori pues no tengo mucha información, pero ahora la detallo en la siguiente pantalla el resto de información. La vivienda habitual la adquirió el 5 del 5 junto con el garaje. Vale, eso no es muy importante. Tiene una hipoteca por la cual ha pagado en 2019 un total de 6.000 euros, principal más intereses. Y bueno, dicho préstamo lo dedica en el 100% al pago de esa vivienda. ¿Qué pasa? Pues sucede lo siguiente, que cuando viniéramos deduciéndonos la hipoteca de la vivienda adquirida antes de 2013, porque es que al 1 de enero de 2013 ya se canceló esa deducción, pero si nos la estábamos deduciendo antes, con posterioridad, si seguimos pagando hipoteca, podemos seguir deduciéndonos lo que pagamos de hipoteca, tanto de principal como de intereses, hasta un máximo de 9.040 al año. Los rendimientos del capital inmobiliario, así como los datos de su vivienda habitual y las imputaciones de renta inmobiliarias, las tenemos que introducir en el apartado bienes inmuebles y rentas derivadas de los bienes inmuebles a disposición de sus titulares, arrendados o cedidos a terceros o afectos a actividades económicas. Ocultamos este menú. En primer lugar nos informan de su vivienda habitual, que dice que la adquirió el 5 del 5 de 2010 junto con el garaje en el mismo residencial, por un precio total de 250.000 euros. Como podemos observar, en los datos fiscales, estas dos propiedades van por separado, pero ambas se pueden considerar vivienda habitual. La vivienda habitual y además se puede considerar vivienda habitual hasta un máximo de 2 inmuebles accesorios. Estos son los garajes o los trasteros. Vamos a introducir en primer lugar la vivienda. Introduciremos los datos en esta casilla. Propiedad 100%, urbana, situación clave, vamos a marcar inmuebles sin referencia catastral porque no os hemos puesto referencia catastral en este enunciado para agilizar el ejercicio. Pero sin lugar a dudas, si la tiene, la tenéis que poner. Si la que tenéis, que os vienen los datos fiscales o en el IBI, no estáis seguros de si está bien o queréis comprobarlo u obtenerla, es muy fácil obtenerla a través de la sede del catastro, a través de su página web. Vamos a poner la dirección del inmueble, calle Galán de Noche 13, escalera 5, 8A. Y en este caso, como nos dice que es su vivienda habitual, pues tenemos que marcar la opción correspondiente, que sería la 4. Vivienda habitual. Pinchamos en el botón de información adicional y le tenemos que indicar el número de días que ha tenido este uso. En este caso, pues ha sido todo el año. Y le damos a aceptar. Además, el garaje, la segunda propiedad en el listado de inmuebles, también va con la vivienda habitual. Vamos a dar de alta el inmueble en este botoncito y con este lapicito que tenemos a la izquierda introduciremos sus datos. Propiedad 100%, urbana e igualmente inmuebles sin referencia catastral. También está situado en la calle Galán de Noche 13, escalera 5, -1,
y también se considera vivienda habitual. Igualmente, durante los 365 días del año ha sido vivienda habitual. La vivienda que posee en la calle Cid la tiene alquilada como vivienda habitual. Bien, veis que tenemos aquí una pequeña nota al final, ahora leemos esa nota. A Julio Arenas, por importe anual de 12.000 euros, fue adquirida el 20 del 11 por un importe de 170.000 más unos gastos. Y además los gastos que hemos tenido en 2019 han sido IBI 600 y seguro 500. ¿Qué pasa con los gastos que tenemos de nuestros inmuebles? Pues mira, solo son deducibles los gastos que generan nuestros inmuebles cuando estos están generando rendimientos, cuando estos generan rentas o ingresos. Y eso solo sucede cuando el inmueble está alquilado o está afecto a las actividades económicas. Estos son los dos únicos casos en los que podemos deducirnos los gastos que tengamos de dicho inmueble, tales como IBI, seguros, amortización del inmueble, eso es muy importante. En los demás casos, por ejemplo, en el caso de vivienda habitual, el IBI, amortización, no lo podemos deducir, y tampoco en las segundas residencias, en los inmuebles a disposición de nuestros titulares, tampoco podemos deducirnos los gastos de dichos inmuebles, ya digo, solo cuando están generando rendimientos. Bien, aquí hay algo muy importante, que está alquilada como vivienda habitual. Y como podéis observar, el arrendamiento de inmuebles destinado a vivienda habitual, según la normativa, según el artículo 23.2, gozan de una reducción del 60% del rendimiento neto. Ingresos, le restamos los gastos y a eso le hacemos una reducción del 60%. Bueno, no vamos a tener que hacérsela físicamente, ya que la propia aplicación Renta Web, el propio programa te lo va a restar en el momento que le indiques que está alquilado como una vivienda habitual. Entonces es muy interesante. Y es súper importante además a nuestros clientes asesorarles al respecto, porque cuando un inmueble está alquilado, en muchas ocasiones los arrendadores, que son clientes nuestros de nuestra asesoría, tienen miedo a alquilarlo porque piensan que su tributación va a ser muy alta. Y es que sucede que en muchas ocasiones es más alta la tributación si el inmueble está cerrado que si está alquilado. ¿Y eso cómo puede ser? Porque si un inmueble está alquilado, a los ingresos que tenga le vas a poder restar los gastos que tenga derivados de ese inmueble, todos los gastos que tenga, incluso si haces alguna reparación, si compras mobiliario, los gastos, todos los gastos que tenga. Y uno que suele ser el más importante es la amortización del inmueble, llegando en muchas ocasiones a ser el rendimiento neto de un inmueble alquilado menor que el rendimiento que Hacienda nos atribuye por estar vacío. Porque ya sabéis que cuando está vacío es un inmueble a disposición de sus titulares y va a tributar por el 2% del valor catastral o 1,1% si está revisado en los últimos 10 años. Por eso hay que saber calcular cuál es la tributación en cada caso, porque en muchas ocasiones la tributación en el IRPF por declarar ese alquiler es inferior que si tenemos el piso vacío, ¿vale? Eso es muy importante. Ya hemos dicho que va a tener una reducción del 60% si está alquilado como vivienda habitual. Y además aquí os he enumerado, bueno, no están enumerados porque además en el programa Renta Web vienen bastante detallados los gastos deducibles, pero sí que es importante que recordemos cuáles son los gastos no deducibles. Tenemos que para la determinación del resultado neto del capital inmobiliario vamos a poder deducirnos de los ingresos, vamos a poder, cuando hablamos de deducirnos, hablamos de restar todos los gastos que tengamos necesarios para la obtención de ese ingreso. Es muy importante tener en cuenta, sobre todo, por ejemplo, la amortización, pero no es solo la amortización. Hablamos de seguro, hablamos de si hemos pagado a una agencia inmobiliaria por la colocación de ese inmueble, incluso por elaborarnos el contrato, hablamos de los tributos que se puedan pagar, como puede ser el IVA y cualquier otro gasto que derive de dicho inmueble. No serán deducibles los pagos efectuados por razón de siniestro en los bienes inmuebles que den lugar a la disminución del valor del patrimonio del contribuyente, y tampoco serán deducibles el importe de las mejoras en los bienes y servicios. Pero cuidado,
Una mejora no es lo mismo que una reparación. Una reparación es intentar dejar el inmueble como nuevo, pero nunca mejor que nuevo. Y una mejora es introducirle algo al inmueble que no tenía, de manera que se queda distinto y mejor que nuevo. Por ejemplo, si a tu piso le cambias las puertas por unas similares porque estaban muy deterioradas, pues eso es una reparación y conservación. Sin embargo, si ya que le cambias las puertas les pones unas exageradamente diferentes, por ejemplo unas puertas antiincendio muy insonorizadas, o algo más sencillo, lo típico en las terrazas, estas cortinas, que las acristalas de cristal, que le pones algo que no tenía, eso sería una mejora. Y no puedes deducirte el 100% como si fuera un gasto, porque no es una reparación y conservación, pero sí que te lo puedes deducir vía amortizaciones, porque lo que hace esa mejora, como su propio nombre indica, es mejorar y aumentar el valor del inmueble. De manera que cuando calculemos la amortización del inmueble, que será el 3% del precio de adquisición, del mayor del precio de adquisición o valor catastral, la mejora nos va a aumentar el precio de adquisición y haremos el 3% del precio de adquisición inicial más esa mejora. Entonces, las mejoras no son deducibles directamente vía gastos, como si fuera un gasto normal, pero sí vía amortizaciones. La vivienda que posee en la calle Cid la tiene alquilada como vivienda habitual. Vamos a dar de alta otro inmueble y ampliar sus datos. 100% de propiedad, urbana, inmuebles sin referencia catastral. Y en este caso vamos a marcar la primera opción, arrendamiento. Y nos dice que está alquilada durante todo el año como vivienda habitual a Julio Arenas Saldaña, por un importe total de 12.000 euros. Fue adquirida el 20 de 12 de 2015 por un importe total de 170.000 euros. Bien. Entonces, en este caso, al ser considerada, al estar alquilada como vivienda habitual, va a gozar de una reducción del 60%. Número de días en los que ha estado alquilado, 365. Tipo de arrendamiento, reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda habitual con derecho a reducción del 60%. La fecha del contrato, el 01 del 01 de 2018. El NIF del arrendatario, 361884007T. Aceptamos. Los ingresos íntegros que ha obtenido por el alquiler han sido 12.000 euros. Y aquí tenemos los gastos deducibles, los gastos que nos podemos deducir en el caso en el que hayan sido a cargo del arrendador, del propietario. En este caso concretamente, como gastos explícitamente, nos dice que ha pagado el IBI por 600 euros. Esto lo vamos a poner en tributos, 600 euros, y seguros por importe de 500 euros, que lo vamos a poner en primas de contrato de seguro. Pero además nos podemos deducir la amortización, que introduciendo los datos el programa nos la va a calcular sola. El 3% del mayor valor del precio de adquisición o del valor catastral, siempre restándole el valor del suelo que no se amortiza. La amortización la introduciremos aquí. En primer lugar, tenemos que indicar cómo se adquirió, si de forma onerosa o lucrativa. Onerosa es cuando ha sido, como en este caso, a través de una compra-venta. Y lucrativa si es de una herencia, un legado o una donación. La fecha de adquisición fue el 20 del 11 de 2015. El número de días en el que ha estado alquilado ha sido 365
y el valor catastral, parte que corresponde al porcentaje de propiedad del inmueble, pues el valor catastral se refiere al valor catastral total, 100.000 euros. Y el valor catastral de la construcción es 40.000 euros. El importe de adquisición fue de 170.000, aunque tuvo unos gastos en la adquisición de 10.000 euros, que van a aumentar el precio de adquisición. No hemos realizado ninguna mejoras, por lo tanto ya no hay que introducir nada aquí, y el programa solo nos va a calcular la amortización, 2.160, que es el 3% del mayor valor entre el precio de adquisición o el valor catastral. En este caso es mayor el precio de adquisición, entonces ha hecho el 3% de 180.000 menos el valor del suelo, que sería el 60%. Como veis, el programa, él solo, nos aplica la reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda. Nos hace automáticamente el 60%, porque ya le indicamos que era un inmueble cuyo alquiler estaba destinado a vivienda habitual. Y le damos a aceptar. La dirección es calle Cid, número 4. Y en este caso tenemos el régimen de imputación de rentas inmobiliarias. Aquí en la normativa, en el artículo 85 de la ley del IRPF, nos hablan de lo que yo antes os he comentado, que en el caso en el que tengamos inmuebles no afectos a actividades económicas y que no sea nuestra vivienda habitual y que no estén alquilados, pues ¿cuáles son? Pues básicamente aquellos que tenemos a nuestra disposición aquí, pero no le estamos dando un uso muy concreto, no le estamos dando un uso muy completo, además, como puede ser una segunda residencia, ¿vale? Que nos generen rendimientos del capital, que no constituyan la vivienda habitual y que no estén afectos a actividades económicas. Pues bien, esos inmuebles, Hacienda nos va a imputar una renta, y la renta que nos va a imputar con carácter general va a ser el del 2% o el 1,1% si si el valor catastral ha sido revisado en los 10 últimos años. Y por último, antes de afrontar explícitamente el caso práctico, indicaros que el rendimiento mínimo computable en caso de parentesco. Los artículos 24 y 85 de la ley del IRPF nos indican claramente que en el caso de que esté arrendado a un familiar, habrá que tributar por un rendimiento mínimo, que será el 2% del valor catastral o 1,1%. Mínimo, insisto, si, por ejemplo, este año el rendimiento neto obtenido por el alquiler a nuestro hermano ha sido de 6.000 euros, debemos calcular este rendimiento mínimo y quedarnos con el mayor. Bueno, le vamos a poner los dos al programa y el programa ya elegirá el mayor, ¿de acuerdo? Entonces, si el rendimiento neto ha sido 6.000 euros y el mínimo es, por ejemplo, 2.000 euros, pues el programa nos va a poner de rendimiento 6.000. Si por el contrario, el rendimiento neto que hemos obtenido realmente para el alquiler a nuestro hermano ha sido de 500 euros y el 2% del valor catastral ha sido 2.000 euros, pues Hacienda nos va a imputar, nos va a atribuir un 2% de rentabilidad. La vivienda que tiene en la calle Seda tiene diversas casuísticas, ya que, bueno, fue adquirida el 20 del 5 de 2018, pero durante los 9 primeros meses de 2019 la ha estado utilizando para pasar las vacaciones y fines de semana. Esto es un inmueble a disposición de sus titulares, por lo tanto va a generar una imputación de renta inmobiliaria.
Por otro lado, dice que el 1 del 10 se le alquila por 2 meses por un total de 300 euros a un sobrino. Pues aquí tenemos un alquiler a familiares para que inicie su actividad profesional. El IBI de la vivienda pagado por Alberto en 2019 ha sido 300 euros. ¿Qué hacemos con el IBI? El IBI solamente te lo puedes deducir los meses en los que has estado generando rendimientos, solo 2 meses. Así que te vas a poder deducir, si este es el IVA de 365 días, solamente te vas a poder deducir el equivalente a 31 días, a octubre y a noviembre. ¿Vale? Harás 300 por 61 días, perdón, 300 por 61 entre 365. La última vivienda que tiene en la calle Seda, la tenemos que dar de alta. ...100% de propiedad, urbana, sin referencia catastral, calle Seda, número 2. Y este inmueble ha tenido varias situaciones, porque los primeros meses la ha estado utilizando Alberto para pasar las vacaciones y fines de semana. O sea, no ha generado rendimiento. Pero en estos casos, al ser un inmueble a disposición de sus titulares y no ser vivienda habitual, Hacienda nos va a imputar una renta inmobiliaria. En los casos en los que no está alquilado, no está afecto a las actividades económicas o no es la vivienda habitual, va a tributar como si generara un rendimiento. Por lo tanto, lo vamos a poner a disposición de sus titulares. Aunque luego ha estado 2 meses arrendados, también lo marcaremos. Y por último se vende, pero la venta no se registra aquí, el rendimiento del capital inmobiliario, ya que la venta es una transmisión de elementos patrimoniales. Por lo tanto, ya veréis que la venta la registraremos en ganancias y pérdidas derivadas de transmisión de elementos patrimoniales. Su valor catastral es 80.000. Indique si el valor catastral ha sido revisado. Vale, pues tenemos que no. Si no ha sido revisado en los 10 últimos años, la renta que nos va a imputar va a ser del 2%. Si por el contrario hubiera sido revisada en los últimos 2 años, en los últimos 10 años, la renta que nos imputaría sería del 1,1%. Tenemos que indicar el número de días que ha estado a disposición del contribuyente. Y serían 273 días, que son los días que van desde el 1 de enero de 2019 hasta que se la alquila a su sobrina el 1 de octubre de 2019. 273 días. Lo podéis hacer de forma más directa, a 365 quitarle 92 días de los 3 últimos meses del año. Como veis, pues el programa, él solo, nos calcula ya la renta imputada. El 2% de 80.000 por 273 partido 365. Ese es el cálculo y esa es la renta que nos va a imputar. Pero además, este inmueble ha sido arrendado. Vamos a elegir el tipo de arrendamiento. Número total de días en los que el inmueble ha estado arrendado han sido 61 días. Octubre y noviembre. El tipo de arrendamiento no goza de reducción de 60% porque no está destinado a su vivienda habitual. Entonces el 2. Los ingresos íntegros que ha obtenido por estos 2 meses han sido 300 euros. ¿Y qué gastos nos podemos deducir? Pues explícitamente nos indican simplemente el IBI, que ha sido 300 euros. Pero el IBI es de todo el año 2019. Solamente nos podremos deducir la parte proporcional a 61 días. Entonces en tributos pondremos 300 euros partido 365 días y obtendremos el gasto de un día y por 61. Y esto nos va a dar 50,14.
50,14. Y también nos podremos deducir la amortización del inmueble, eso sí, proporcional a 61 días. La adquisición fue onerosa. La fecha de adquisición fue el 20 del 05 de 2018. El valor catastral es de 80.000 euros y el valor catastral de la construcción es de 32.000 euros. El importe de adquisición de esta vivienda fue 120.000 euros. Y también tuvo unos gastos de 8.000 euros en la compra. El programa por sí solo, pues, como antes, nos calcula la amortización, 240,66, la proporcional a 61 días. Además, como ha sido alquilado un sobrino, tenemos que indicar que sí que ha sido un arrendamiento familiares y debemos calcular el rendimiento mínimo computable, que es el 2% del valor catastral o el 1,1% si dicho valor catastral hubiera sido revisado. En este caso, como no está revisado en los 10 últimos años, haremos el 2% del valor catastral, el 0,02 de 80.000. Esa sería la renta mínima de todo un año. Pero, como solamente han sido 61 días, lo multiplicamos por 61 y lo dividimos entre 365. Y esto nos va a dar 267,4. ¿Veis? Ingresos menos gastos, el rendimiento neto, pues nos había dado menos 6,84. Pues bien, Hacienda nos indica que cuando ha sido arrendado a familiares, como mínimo debemos tributar este importe. En este caso, 267,4. Además nos dice que esta vivienda se vende el 1 del 12 de 2019, pero la venta no se registra aquí. La venta la vamos a registrar en otro apartado, en ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisión de elementos patrimoniales. Fíjate que nos dice que el número de días que ha reflejado para los distintos usos del inmueble es inferior a la duración del tiempo impositivo, normalmente 365. Eso es normal porque este último inmueble, el programa ha notado que le faltan 31 días. Y es precisamente porque se vende el 1 de diciembre. Y luego, por último, vende esta vivienda el 1 del 12 de 2019. Bien, la venta del inmueble no es un rendimiento del capital inmobiliario. La venta del inmueble es una ganancia o pérdida patrimonial que en Renta Web la vamos a poner en otro apartado diferente, en ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales. ¿Vale? Entonces hay que separar, porque esto no es una renta, no es lo mismo una renta o ingreso que una ganancia o pérdida. Tenemos ganancias y pérdidas patrimoniales y concretamente ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisión de otros elementos patrimoniales, inmuebles, acciones. Vamos a darla de alta aquí. ¿Qué tipo de inmueble es? Es un inmueble y derecho real sobre inmueble. Es un inmueble concretamente. E igualmente vamos a indicar que es sin referencia catastral. Con la fecha de transmisión se refiere al día de la venta, el 01 del 12 de 2019. La fecha de adquisición fue el 20 del 05 de 2018.
el valor de la transmisión es el precio de venta. Y se ha vendido por 180.000 euros con unos gastos de 4.000 euros. Y el valor de adquisición fue 120.000 euros y los gastos de adquisición fueron 8.000 euros. La amortización es la que tuvimos, la única que conocemos en los 2 meses que estuvo alquilado, 256,7. Los inmuebles solo se pueden amortizar si están obteniendo rendimientos, es decir, si están alquilados o si están afectos a las actividades económicas, es decir, que lo utilicemos para el negocio. Esta casilla sería para reinversión de vivienda habitual, que no es el caso ni mucho menos, primero porque no tenemos información de si se va a reinvertir y segundo porque esta no era la vivienda habitual. Esto es un régimen transitorio que tenemos, ¿veis? Deducción por inversión en vivienda habitual. Régimen transitorio. Para los contribuyentes que venían deduciéndose por vivienda habitual con anterioridad a 1 de enero de 2013, ¿de acuerdo? Estos contribuyentes actualmente se siguen pagando hipoteca, pueden seguir deduciéndose lo que se paguen, hasta un máximo de 9.040 con carácter general o 12.080 en el caso de discapacidad. Bien, ahora veremos cómo se introduce esa circunstancia en renta web. Y por último nos queda introducir la deducción por inversión en vivienda habitual, ya que la adquisición de su vivienda habitual fue antes de 2013 y sigue pagando préstamo hipotecario. Por ello, aún sigue teniendo derecho a deducirse lo que haya pagado de hipoteca de su vivienda habitual hasta un máximo de 8.000 euros al año, tanto el principal como los intereses del préstamo. Esto lo vamos a tener aquí en deducciones generales de la cuota, deducción por vivienda habitual. Aquí en adquisición, en la casilla A, adquisición de la vivienda habitual, introducimos la fecha de adquisición del inmueble 05/05/2010. Inversión con derecho a deducción en 2019 han sido 6.000 euros. No ha habido otros conceptos. El número de identificación del préstamo hipotecario es 98765 y está destinado en el 100% a financiar la vivienda habitual. A colación de los inmuebles en el IRPF, es importante, sobre todo en el tema de los alquileres, tener en cuenta una serie de precisiones o de casuísticas que pueden llegar a darse y tenemos que saber cómo tributan según la legislación. Para empezar, hay ocasiones en que los arrendamientos no se califican o no se introducen dentro de rendimiento del capital inmobiliario, sino dentro de rendimiento de actividades económicas. Recordar cuáles son los principales rendimientos: rendimiento del trabajo, rendimiento de actividades económicas, rendimiento del capital mobiliario, rendimiento del capital inmobiliario, ganancias y pérdidas patrimoniales. Pues bien, los rendimientos del trabajo son los rendimientos obtenidos por el trabajo por cuenta ajena. Los rendimientos del capital inmobiliario son los rendimientos obtenidos sobre todo por la cesión de inmuebles, alquileres. Los rendimientos del capital mobiliario pues son los rendimientos sobre todo obtenidos por la cesión de capitales propios, como pueden ser intereses, dividendos. Los rendimientos de actividades económicas son los rendimientos obtenidos por el trabajo por cuenta propia,
¿vale? Cuando somos autónomos o empresarios, tendremos rendimientos de actividades económicas. Y ojo, una misma persona puede tener de todos los rendimientos, del trabajo, actividades económicas, del capital mobiliario, por supuesto. Pues bien, cuando tenemos un inmueble de nuestra propiedad alquilado, es decir, que somos los arrendadores, los propietarios, cuando está alquilado, con carácter general, ese rendimiento, ese ingreso, va a tributar como rendimiento del capital inmobiliario. Pero puede darse el caso en el que tengamos que introducirlo dentro del rendimiento de actividades económicas. ¿Cuándo será esto? Cuando nos dediquemos a ello, a alquiler de inmuebles de nuestra propiedad, ¿vale? No confundamos con una agencia inmobiliaria, lo que obtiene por alquilar un inmueble de terceros, que eso por supuesto no es rendimiento del capital inmobiliario. Pero cuando tenemos inmuebles de nuestra propiedad y los alquilamos, se va a considerar rendimiento de actividades económicas, tengamos contratado por cuenta ajena al menos a una persona a jornada completa, ¿vale? Como aquí se indica. Dice, a estos efectos se entiende que el rendimiento de bienes inmuebles se realiza como actividad económica únicamente cuando para la ordenación de esta se utiliza al menos una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa. He querido destacar también el caso del subarrendamiento. Cuando se subarrienda un inmueble, la cantidad que percibe el subarrendador, que no es el propietario, cuando estamos hablando de subarrendamiento hay tres personas, el propietario, el subarrendador y el arrendatario final. La cantidad que percibe el subarrendador se considera, cuidado, un rendimiento del capital mobiliario. ¿Por qué? Porque el subarrendador no está alquilando un inmueble de su propiedad, ¿vale? Sino una parte de un inmueble que no es suyo, que a su vez tiene alquilado. Así que, como no está alquilando un inmueble de su propiedad, es lógico que no sea rendimiento del capital inmobiliario. Sin embargo, si en ese subarrendamiento, por ejemplo, que tenemos aulas y una de las aulas se la alquilamos como espacio de trabajo a otra tercera empresa, todos los meses, si percibimos un poquito y nosotros somos inquilinos, lo que percibimos por subarrendar será rendimiento del capital mobiliario. Si en el contrato viene estipulado que de ese subarriendo el propietario debe percibir algo, lo que percibe el propietario sí que será rendimiento del capital inmobiliario, porque lo que percibe el propietario sí que está originado por el alquiler de un inmueble de su propiedad. Es lógico. ¿El arrendamiento de negocios o minas? Bueno, por supuesto, hay que tener cuidado porque aquí me está hablando de negocios, ¿vale? Alquilar el negocio, no alquilar el inmueble. Entonces, por eso es bueno razonar la legislación y no solo aprendérsela. Los rendimientos del capital inmobiliario son rendimientos de los inmuebles, pero en este caso me está hablando de arrendar un negocio. Entonces, el arrendamiento de un negocio va a ser rendimiento del capital mobiliario. Ahora, sin embargo, si el arrendamiento únicamente es de un local, claro, ya un local, eso sí es un inmueble. Entonces, ese arrendamiento es del capital inmobiliario, siempre siguiendo la misma lógica que venimos continuando en los puntos anteriores. En ocasiones se cancelan contratos de alquiler, y puede cancelarlo tanto el propietario o arrendador como el inquilino o arrendatario. El que lo cancele puede darse la circunstancia de que le tenga que pagar una indemnización a la otra persona. Bien, ¿cómo tributa al respecto de esta indemnización? Pues si la indemnización la paga el propietario, podéis pensar que es un gasto que ha tenido en su alquiler. Pues no, te dice la legislación que si la indemnización la paga el propietario, se debe considerar una mejora. Y acordaros que las mejoras no se pueden deducir como gasto directamente, las podremos deducir vía amortizaciones. ¿Y qué pasa para el arrendatario que percibe esa indemnización? Pues que constituye una ganancia patrimonial, cuyo periodo de generación será el que corresponde en función de antigüedad. ¿Eso qué significa? Que si somos inquilinos y hemos recibido una indemnización por cancelación del contrato y llevamos más de 2 años de alquiler,
Ese rendimiento, esa indemnización que hemos percibido, le podemos aplicar una reducción del 30% por reducción de ingresos irregulares. Y será, como ya hemos puesto en negrita, una ganancia patrimonial. ¿Vale? Aquí os he expuesto los rendimientos con periodo de generación superior a 2 años, ¿vale? Que tendremos una reducción del 30% cuyo periodo de generación sea superior a 2 años. Si llevamos solo 6 meses como inquilino y se rompe el contrato y nos pagan una indemnización por dejar el inmueble, vamos a tributar esa ganancia patrimonial pero sin reducción alguna, va a tributar por la totalidad. Y luego tenemos, por terminar, la normativa relacionada con este pequeño caso práctico, tenemos la casuística, la exención de la transmisión de la vivienda habitual. En ocasiones, cuando vendemos nuestra vivienda habitual y obtenemos beneficios, este puede estar exento. ¿Cuándo está exento? Pues, según nos dice la normativa, básicamente cuando lo reinvertimos en adquirir otra vivienda habitual. ¿De acuerdo? Si reinvertimos la totalidad, pues está exento toda la ganancia patrimonial. Si por el contrario reinvertimos nada más que una parte, porque el nuevo inmueble que compremos, la nueva vivienda habitual, es de menor valor, pues tendremos que calcular la exención de forma proporcional. Por ejemplo, si hemos obtenido 200.000 euros al vender nuestra vivienda habitual y compramos la nueva por 100.000 euros, si el beneficio que tuvimos al vender la vivienda habitual era de 50.000 euros, como se ha destinado el 50% a adquirir otra vivienda, pues estará exento de tributar, de la ganancia de 50.000 que hemos obtenido, estarán exentos de tributar solo 25.000 euros, el 50% de ese beneficio, ya que es el 50% de vivienda la que hemos destinado a comprar otra nueva, en la misma proporción. Podemos ver, una vez introducidos todos los datos, el resumen de la declaración. Aquí la tenemos. En este caso nos sale positivo. Eso significa que es a pagar. Si hubiera salido negativo, significaría a devolver, porque las retenciones, por ejemplo, hubieran sido mayores. Aquí tenemos los distintos rendimientos que hemos obtenido. Rendimiento del trabajo, y los rendimientos de inmuebles y las ganancias y pérdidas patrimoniales. Podemos además obtener la declaración, el borrador del modelo 100, que es el modelo que se utiliza para presentar la declaración. Esto ha sido todo y espero que os haya resultado utilizada esta clase y muchas gracias por vuestra atención. Un saludo y hasta pronto.